Muy bien, como les había adelantado, nuestro primer invitado, con el que vamos a hacer un diálogo abierto, es el doctor Urbiola, Óscar Urbiola, quien es parte de esta comisión consultiva o comisión de expertos, vamos a buscarle el nombre exacto, y quisiéramos saber por qué se conforma, doctor Urbiola, buenas noches, esta comisión de expertos que va a asesorar a la presidenta Boluarte o al gobierno, o cómo es la mejor definición. Bueno, a la presidencia de la República, de la cual forma parte obviamente el primer ministro y el Ejecutivo, en la medida en que sea necesario y lo soliciten. Esta comisión surgió básicamente a raíz de los constantes ataques que generan una coyuntura muy especial y que lamentablemente tienen como protagonistas a dos presidentes de dos hermanas repúblicas como son Colombia y México, los señores Petro y Manuel López Obrador, que generan no solamente una situación totalmente ajena a la verdad y obviamente le generan un gran perjuicio al Perú en cuanto a su imagen y a lo que realmente ha venido sucediendo desde el 7 de diciembre, que nosotros conocemos y que tiene un nombre específico, un golpe de Estado, pero paradójicamente ese golpe de Estado generó una sucesión constitucional legítima, que es lo que están ocultando en una posverdad totalmente ajena a esa realidad, y que el propósito de esta comisión es precisamente, a la luz de los preceptos constitucionales, queremos divulgar no solamente en estos dos países, sino en otros donde es necesario alentar un clima de seguridad y estabilidad jurídica en nuestro país que es tan propicio para las inversiones, que obviamente traen una serie de ventajas para nuestro país. Claro. Ahora, usted habla de una posverdad o una situación que no se acerca a la realidad y esto está tanto fuera como dentro del Así país, es. ¿no? Hay corrientes de opinión que todavía cuestionan que estemos con este gobierno. Algunos califican de autogolpe, algunos califican de golpe, en fin, y ahí hay todos unos matices. ¿Por qué es importante que en verdad ahora nos acojamos a instrumentos jurídicos más allá de la opinión? Porque también es verdad que durante todo este tiempo las noticias internacionales han estado vinculadas con opinión de periodistas y de personas que justamente han estado influyendo en ese sentido, pero hasta este momento no va a haber ninguna, va a ser la primera vez, me parece, que vamos a usar instrumentos jurídicos para explicarle al mundo qué está pasando. Bueno, es parte lamentablemente de la falta de ciudadanía en nuestro país. Una democracia funciona en la medida en que tenga ciudadanos. Ciudadano no es aquel que tiene un DNI o antes una libreta electoral. Ciudadano es el que es consciente de sus deberes y también de sus derechos. Y lamentablemente esa percepción que todavía persiste en un gran sector de la colectividad, sobre todo en la zona sur de nuestro país, en el sentido de que el perjudicado por esto es Pedro Castillo y no el sistema democrático, es producto precisamente de esa situación de desconocimiento de lo que es el sistema democrático. Entonces, el señor Castillo dio un golpe de Estado, grosero, incluso hasta mal preparado, mal ejecutado, y cometió un acto de rebelión por el cual está siendo juzgado. Pero todo esto que se reproduce no solamente en el extranjero, particularmente en Colombia y en México, con dramatismo y casi de manera cotidiana en las reuniones que tiene cotidianamente el señor Manuel López Obrador, sino también en nuestro país. Muchos creen que el golpeado ha sido Pedro Castillo y no el que ha dado el golpe. Entonces, esto genera obviamente una situación de inestabilidad, a tal extremo que el mismo Pedro Castillo se cree también víctima de su propio golpe. Claro, ahora vamos a usar los términos que se usan cuando uno habla de opinión pública. ¿Cuál va a ser la narrativa o cuáles van a ser los instrumentos o los mensajes jurídicos que se van a tratar de esclarecer? Porque en efecto, acá lo que más se ha conocido es una parte de la situación o una esquina de la realidad, porque también dependiendo de quién cuenta la historia, también cómo se ve la realidad.
¿Cuáles son esos elementos y que también todos como ciudadanos queremos de una vez ya esclarecer porque aparecen estos matices que no, que tuvo que ir a pedirle permiso al Congreso, pero que no se lo pudo hacer porque no había la vacancia expresa, en fin, brevemente? Ese es un tema interesante, Maite, que acaba de tratar. La narrativa no puede estar alejada de lo que es la norma constitucional. O sea, nuestra narrativa tiene que estar apegada al texto constitucional y a las disposiciones legales que le sirven de desarrollo. Acabas de tocar un punto muy interesante. Se ha hablado de que a Pedro Castillo no se le dio la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, ¿no?, para la vacancia. Yo te pregunto, Maite, en un acto, Maite, te pregunto, ¿sería posible que ante una situación de golpe, donde disuelve el Congreso, donde disuelve la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, sobre todo el Congreso, era posible que acuda al Congreso a ejercer defensa como lo sostenía el exministro de Defensa, el señor, no me acuerdo muy bien, pero fue uno de sus abogados? Sostuvo de que el Congreso no había observado la votación de 104 votos, recordarás esa cifra que representa los 4/5 del número legal de congresistas para poder aprobar una vacancia express. Eso, que lo establece el artículo 89A del reglamento del Congreso, solo procede en determinadas circunstancias. Por ejemplo, y para aclararnos, porque es importante para que parte de esa opinión pública entienda que no se ha vulnerado absolutamente nada. La sucesión constitucional, nos guste o no nos guste. Así es. Porque ahí hay otro tema, no nos gusta, bueno, pero las instituciones hay que mantenerlas, pues, porque si no... Bien, producido el golpe, cuando anuncia Pedro Castillo la disolución del Congreso, además de los otros organismos, pero hablemos del Congreso, disuelve el Congreso. ¿El señor Castillo tenía la oportunidad de ir al Congreso a ejercer alguna defensa? ¿Era posible? Sí, ya lo había disuelto. Ya lo había disuelto. Entonces, el abogado anterior ministro de Defensa del señor Castillo, que es el que ha esgrimido la vulneración del artículo 89A, donde se exige los 104 votos para aprobar una vacancia express, no es aplicable, pues. No es aplicable por sentido común. ¿Ante qué Congreso iba a ir a ejercer defensa si ya lo había disuelto? No hay razón. Lo que ocurre aquí es que para beneficio de nuestro país, para ventura de nuestro país, el Parlamento reaccionó inmediatamente y lo vacó por una causal que es, pues, automática, flagrancia, y además el artículo 46 de la Constitución establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador o que se atribuye funciones violatorias de la Constitución. Obviamente, él quería concentrar el poder legislativo, dijo que iba a dictar decretos legislativos o decretos ley. Se atribuía la función del Poder Judicial, de la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía. ¿Qué más quería? ¿No era un gobierno usurpador? Bueno, obviamente, ¿no? Como se dice en economía, la evidencia empírica es clara, ¿no? Así es. Lo expresó. Entonces, ahora, esta narrativa... Es lo que vamos a ir a explicar. Ya, es lo que vamos a tener que explicar. Y obviamente el escenario no solamente va a ser el exterior en puntos específicos, tendrá que ser el territorio nacional, en foros académicos, explicar a la gente qué es lo que ha ocurrido. Eso es importante. Se ha dicho, Maite, que esto... en cierta forma, entorpece la labor diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que no, coadyuva, son concurrentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que ejerce diplomacia y tiene su propio lenguaje, sus propios procedimientos, obviamente tiene que continuar. Incluso podrá colaborar con esta comisión para que cuando salga al exterior, ¿no?, lo haga de manera oficial. Y también podría ser también que el Congreso vaya en el mismo sentido, para respaldar lo que acordó con más de 101 votos, claro, ¿no?, lo que generó la vacancia y la sucesión constitucional. Tienen que explicar, o sea, no solamente es la labor de esta comisión, que ha sido una iniciativa del Ejecutivo y que nosotros hemos respondido
con el propósito de consolidar el sistema democrático. Ese es nuestro propósito. Porque va a ser muy importante o mucho más solvente si no solamente fuese esta comisión, sino que fuese acompañada de otras fuerzas políticas o institucionales para respaldar justamente esta sucesión de hechos que nos ha narrado y que son lógicos, porque acá es importante. Hay una sucesión lógica de los hechos que se dan en el tiempo y que hay que explicarla, porque lamentablemente una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que es la realidad. Así es. Y lamentablemente parece que aquí y lo que pegó en este apoyan caso, una cosa está más vinculado con lo que quisiéramos, pero como digo, ¿no? Parte del principio democrático que tenemos que resolver en el Perú es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, o sea, ¿para qué no votaron bien al comienzo? La persona que tiene que seguir es la que sigue. Lo curioso es que se sostenía, pues, de que no le habían dado derecho de defensa por la vacancia. ¿Qué derecho de defensa si había disuelto el Congreso? Ahí no hay esa posibilidad. Bueno, pero en todo caso, entonces, ¿vamos a ir a estos dos países en particular o hay algún Probablemente sí, eso se tiene que manejar coordinar, se tiene que proyectar y tenemos que previamente instalarnos y para esto la resolución que ha dictado el Ejecutivo prevé 10 días hábiles después de publicada la norma, o sea que en esta semana seguramente el señor presidente del Consejo de Ministros o la presidenta nos convocará para instalar esta comisión y tenemos que trabajar en un reglamento que se tiene que aprobar también para proceder a trabajar. Pero como le digo, Maite, el propósito de los integrantes de esta comisión, de manera unánime, estamos motivados por el deseo de consolidar el sistema democrático, porque creo que lo que ha ocurrido en nuestro país, paradójicamente a raíz del quebrantamiento del orden constitucional, ha sido una sucesión constitucional legítima. Yo le llamé en algún artículo que publiqué en El País, que se publica en España, en Colombia y otros, la prueba ácida de la democracia peruana. ¿Y por qué la prueba ácida? Tomando esa herramienta financiera o contable financiera que establece que los activos son suficientes para cubrir pasivos, aquí los activos fueron las instituciones, que fueron suficientes para cubrir un pasivo que es el riesgo de golpe, que ha sido tan frecuente en los 200 años de democracia en nuestro país y que felizmente en esta oportunidad que yo la considero histórica, no prosperó, no solamente por la ineficiencia de este señor Pedro Castillo, que ya demostró ineficiencia en otros actos, sino porque las instituciones de la democracia reaccionaron automáticamente. Y el rol de las Fuerzas Armadas y policiales también ha sido muy destacado e histórico. De tal manera que eso los peruanos tenemos que resaltar y tenemos que rescatar para que nunca más en la historia del Perú se vuelva a repetir un hecho como este. Ahora, ¿esta comisión cuánto tiempo va a tener? ¿Eso todavía no está reglamentado? De acuerdo a la resolución son 12 meses. No sé si serán suficientes, si se podrá prorrogar después, pero en todo caso, en los 12 meses trataremos de revertir esta situación que es tan desfavorable para el país y que además en estos 12 meses no solamente podríamos tratar estos temas, se ha conversado, podríamos aportar algunas iniciativas para que antes de que se produzcan elecciones en nuestro país se puedan aprobar algunas reformas necesarias para mejorar el sistema democrático. Podría ser, por ejemplo, el tema de la estructura, conformación y representación congresal. Ya. Podría ser, por ejemplo, el tema de la bicameralidad. Otros temas como la vacancia, ¿no? Que ya hay una serie de propuestas de reforma. Lo bueno, como usted dice, de toda esta situación es que varias instituciones, no solamente las que existen y que en algún momento el Ejecutivo promovió, sino que hay instituciones que también están, digamos, interesadas en lo que pasa en el Perú. La Cámara de Comercio de Lima ha hecho unas propuestas, en fin, todo el tema de la reforma política está en la mesa. De todo ese universo, eventualmente puede salir una cosa más consensuada, ¿no? Así es, efectivamente. Este trabajo no solamente es del Congreso. Si bien es cierto que la Constitución del 93 le ha puesto un candado a la reforma constitucional para exigir que cualquier intento de cambio constitucional pase por el Congreso, que es el depositario de la voluntad popular y que de acuerdo al Constituyente del 93 es el poder constituyente derivado o delegado para reformar total o parcialmente la Constitución.
El Congreso tendrá que recoger también opiniones de la academia, de los distintos sectores. Creo que el trabajo más adecuado sería elaborar un documento de trabajo que luego vaya al Congreso como, como material de trabajo para ir a una reforma constitucional de las partes que esta Constitución necesita. Obviamente la parte dogmática que está constituida básicamente por los derechos fundamentales no requiere mayor reforma porque creo que estamos a la vanguardia en tema de derechos fundamentales constitucionalizados, porque creo que en algunos casos superamos incluso a los tratados y convenios internacionales. Bueno, en cambio, la parte orgánica sí tiene que ser modificada en varios aspectos. La conformación del Congreso unicameral, que ya cumplió su finalidad bajo, digamos, los objetivos que tuvo Fujimori de concentrar el poder. El tema de la regionalización, por ejemplo, que lamentablemente fue un injerto en la Constitución del 93, en el gobierno del señor Toledo, y algunos otros aspectos más. Y tendríamos que definirnos si vamos a hacer un sistema presidencialista o parlamentarista, o vamos a seguir con ese eclecticismo de presidencialismo atenuado o presidencialismo parlamentarista. Bueno, en fin, tendríamos que definir eso, porque en este momento, en cierta forma, ese presidencialismo ha quedado bastante reducido con el tema de la cuestión de confianza. Así es, ¿no? Siempre será una espada de Damocles hasta que no haya una modificación del famoso artículo 67. Yo creo que podríamos regresar a la prescripción de la Constitución del 79 para establecer 3 cuestiones de confianza negadas para disolver el Congreso, pero si vamos a un Congreso bicameral, la disolución solo sería de la Cámara de Diputados, más no la de senadores. Y ese es un tema importante. Bajo un sistema unicameral, para un país con una vasta geografía, más de 30 millones de habitantes. Sí, hay un problema de representación. Hay una representación insuficiente en nuestro país. Pero hay que mejorar también la percepción en la ciudadanía del Parlamento, porque lamentablemente, doctor, está tan venida a menos que de verdad que suena populista, pero también engancha mucho con el sentimiento de la población. Es, ¿para qué tenemos tanta gente? O como dice ese refrán popular, tanto otorongo. No, y además, Maite, eso lamentablemente cada día se deteriora más. Pero es muy peligroso para el sistema democrático. Porque la democracia cuesta. Y en todos los países, generalmente el Parlamento no tiene la simpatía del pueblo, ¿no? Y con mayor razón en nuestro país cuando vemos no todo lo que vemos cotidianamente en este Congreso. De delitos. Pero hay que tener en cuenta que la democracia cuesta y que además un sistema bicameral va a generar una mayor seguridad para evitar el error legislativo. Sí. Doctor, para ir cerrando ya una curiosidad, ¿qué opina usted de la situación de la congresista Digna Calle, que pareciese que está despachando desde el exterior desde hace 4 meses? Bueno, yo no me pongo a la tecnología, pero ¿es posible eso? O sea... Yo creo que no, porque las licencias deben ser limitadas a cierto tiempo, porque podrían ser licencias por la enfermedad, que bueno, podrían tener una justificación. Eso también debería regularse, porque si una licencia se va a prolongar por enfermedad o por cualquier otro motivo, podría venir el accesitario, porque no se trata solamente de emitir el voto, ahora facilitado por la virtualidad. No, se trata en este caso de que esa congresista mantiene un pool de asesores. Claro, además es un puesto a tiempo completo. Una oficina que tiene un costo que la está pagando el pueblo. Y ella no está brindando la labor de representación. Ella está interviniendo en votaciones, que es uno de los aspectos del trabajo parlamentario. Pero, y el tema de la representación, que es otra de las funciones que cumple, no la está cumpliendo, está cómodamente en Estados Unidos, o de repente tendrá alguna justificación para ello, pero creo que debe tener su límite. Y en este caso, que ha surgido a raíz precisamente de haberse instalado la virtualidad, yo creo que el Congreso debe modificar su reglamento e introducir una limitación al tema de las licencias de este tipo.
O en todo caso, como usted dice, aclararlo de una vez para que sepamos que hay teletrabajo, pero en este caso específico, habiendo una cuestión de representación, la mejor manera es que sea directamente, porque siendo además tan venido a menos la cuestión parlamentaria, con más razón. Muchísimas gracias, doctor Urbiol. Ha sido un gusto haber tenido para mí es el gusto su diálogo aquí con nosotros y seguramente habrá ocasión de volver a repetirlo. Me dará mucho gusto, Maite.